Entonces, en este día, como título, reina sobre tu debilidad. Un mensaje de gracia, vamos a ver. La Biblia dice que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, nos dice la palabra del Señor que el Señor nos pondrá por cabeza y no cola. Amén. Ese es el mensaje. Te pondré por cabeza, dice el Señor, ¿no? Y no cola. O sea, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Nos llamó el Señor a vivir una vida nueva, nos dice la palabra de Dios. Nos llamó a ser hijos, no esclavos. Fuimos llamados a ser hijos, no esclavos. Esclavos del pecado era antes. Bajo la ley, las personas eran esclavas del pecado, ¿sí? Cada año aprendimos que el sacerdote debía ofrecer sacrificios por el pueblo, y si ese sacrificio era recibido por el Señor, ahí entraba, dijimos, al lugar santísimo. Ustedes saben cómo era el procedimiento, y si el Señor aceptaba eso, entonces había un año de perdón y había un año de bendición para el pueblo de Israel. Pero esa sangre cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Pero entonces cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, ¿qué dice él? En esa frase que prácticamente encierra todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece una frase de un par de palabras, pero que encierra años y cientos y cientos de años del Antiguo Testamento en una frase. Él es el que estábamos esperando, el que quita el pecado, no el que cubre, sino el que quita, el que hace libre. Así que fuimos llamados a ser hijos de Dios, no esclavos. Dios nos llamó a liderar, a madurar, a crecer, a escudriñar, a buscar. Por eso fuimos llamados a buscar del Señor, a golpear las puertas de los cielos, ¿sí? A interceder, a ir por más. No nos puso el Señor a lo último, nos puso para que estemos al frente. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Mire, nos llamó a reinar con Él. Amén. Entonces, nos llamó a ocupar lugares, posiciones. Nos llamó a ocupar, a liderar, a hacer, como dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice que nos puso como reyes y sacerdotes, a todos, no a algunos. Entonces nos está poniendo en un lugar el Señor, en un lugar de privilegio que nosotros no nos merecíamos. Por eso la gracia es un don inmerecido, en ese sentido. No es que te lo merecías, es que el ser humano trata todo el tiempo de merecer el favor de Dios, ¿no? Estamos todo el tiempo, parece como con ese chip del Antiguo Testamento a veces. Estamos queriendo, no, es que pastor, tengo que hacer esto, tengo que merecer, algo tengo que hacer para que Dios me ame, para merecer el amor de Dios. Mire, venimos así, no sé de dónde, ¿no? Y el Señor nos llamó a ocupar lugares, a liderar con Él, a reinar con Él. Cuando reinas, tienes una posición de autoridad, porque el Señor le dio autoridad a la iglesia. Amén. Le dio autoridad a los hijos. Y eso es lo que hoy quiero ver un poco. Nos dio autoridad. Y estamos hablando de reinar en este sentido, en esta autoridad, en este dominio, porque nos hizo reyes y sacerdotes el Señor. Pero este dominio es espiritual. Y cuando esta autoridad espiritual reina sobre un hijo, sobre una hija de Dios, tú reinas sobre aquellas cosas que te quieren hacer caer, ¿sí? No como a veces, pastor, ore para que la tentación no venga a mí. No, mire, la tentación va a estar siempre. De hecho, nuestro Señor fue tentado en todo. O sea que la tentación va a estar. Fue probado en todo el Señor. Y si Él fue probado, nosotros también vamos a ser probados. Pero no es librarse de la tentación nadie se libra. Es librarse de caer en esa tentación, de ceder y de practicar. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes? Somos pecadores porque pecamos, porque fallamos, consciente e inconscientemente. ¿Esta semana le tocó mentir a usted en algún sentido? No me lo diga. Y después te dice, mentí, es que agrandé tanto la cosa que tuve que decir algo que... Y después para reparar esa mentira, hay que mentir más. Yo tenía un amigo que era un maestro en la mentira. Y él mentía, pero en el compañero del high school, ¿no? De la escuela. A tal punto que a veces captaba la atención de todos y entonces le decía, sí, yo tengo un carro, ¿sabes de qué color? Y nosotros lo conocíamos del barrio. Sabíamos que no tenía carro, que no tenía auto.
Pero entonces todos empezaron a decir los colores, azul, verde, rojo, los colores. Y ya él decía, no, él lo que estaba tratando, ni él se creía las mentiras. Pues terminó diciendo que era turquesa el color del carro. Y él no se dio cuenta que estábamos nosotros ahí, que lo conocíamos. Bueno, a veces nos pasa, ¿vio? A veces nos pasa. O sea, pecamos consciente y pecamos muchas veces inconscientemente, sin darnos cuenta, lastimamos sin darnos cuenta. Ahora, no estoy diciendo ese tipo de pecado, estoy diciendo cuando no estamos en Cristo, practicamos el pecado deliberadamente. ¿Sí me sigue? Lo practicamos y como no tenemos a Cristo decimos, bueno, yo hago de mi vida lo que quiero, vivo la vida como quiero, ¿no? Entonces, creemos que somos libres, ¿vio? De hacer lo que queremos, ¿no? Pero en realidad estamos atados, no podemos dejarlo. El pecado se enseñorea de nosotros. Pero en Cristo, ya el pecado no se enseñorea de ti. Puede llegar a usted a fallar, pero usted no quiere lastimar a Dios. Usted no quiere fallarle a Dios. Usted quiere vivir una vida nueva. ¿Amén? Y ese es el punto, que el cristiano ya no practica deliberadamente, porque ahora sabe que hay un Dios que le ama, un Dios que murió por él en la cruz, y que hay un Dios que lo puede cambiar y transformar. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la gracia, ¿no? Que vino a través de nuestro Señor. Nuestro Señor es la gracia. Y vamos a ver de qué se trata esto. Esa es una autoridad espiritual, dijimos, ¿no? Y cuando reinas sobre todo aquello que te quiere hacer caer, bueno, ese es el punto. Reinar sobre todo aquello que te quiere hacer caer. Reinás sobre todo aquello que te quiere debilitar, que te quiere traer quitar esa paz interior, que te quiere quitar del camino del Señor, que te quiere desviar. Si tú reinas sobre eso, tienes autoridad espiritual del Señor, pero tú tienes autoridad porque ya te la dio el Señor hace más de 2000 años, mire. Pero muchos no viven bajo esa autoridad. ¿Por qué? Porque no la toman. Ay. No toman la autoridad. Saben que hay una autoridad, pero no la toman. Y esa es una gran diferencia allí. Tú tienes que tomar autoridad, tienes que ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús. Y les dijo el Señor, toda autoridad les doy sobre todo espíritu inmundo para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10, versículo 1. Les doy toda autoridad. ¿Autoridad qué? Espiritual. Pues hay que saber usarla la autoridad, ¿no? Autoridad espiritual. Autoridad espiritual es lo que el Señor nos dio a nosotros, sobre todo espíritu. O sea que nos está diciendo, sobre todo aquello que te quiere desviar, sobre todo aquello que te quiere mentir, sobre todo aquello que te quiere robar lo que Dios te dio, quitar lo que Dios te dio, minimizar lo que Dios te dio. Todo eso que se levanta es porque no estás tomando autoridad en el nombre de Jesús. Tenés que tomar autoridad. Pero a veces uno dice, pero pastor, y qué tremendo el mensaje. Sí, qué lindo, hay que tomar autoridad, pero yo, pastor, no vivo la vida que usted está predicando. Yo no alcanzo, no llego. ¿Por qué no llegas? Si no tienes que hacer nada en el sentido de merecer. ¿Por qué a veces pensamos que no alcanzamos a ese mensaje que se está predicando? ¿Por qué sentimos que no calificamos? Si no depende de nosotros. No es nuestra obra. No es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. No es por obras. Tú no puedes merecer nada. En realidad no mereces nada. En realidad no merecemos nada. Es un don inmerecido. Pero alguien pagó ese precio y nos regaló esto. Y eso es lo que tenemos que comprender para vivir una vida en bendición. Efesios capítulo 2, versículo 6. Nos dice el Señor que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, pastor, pero yo estoy sentado en lugares celestiales. No puede ser. En lugares celestiales juntamente, al lado, significa conjuntamente con Él, y somos varios los que estamos sentados ahí. Nos puso en la misma situación, no porque lo merecíamos, es que no lo merecemos, pero lo hizo. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos pensando que estábamos... Hay algunos que están vivitos y coleando, ¿no? Dicen, yo me siento más vivo que nunca, pero no tienen a Cristo. No tienen vida. Si tuviéramos una visión espiritual, se ponen unos anteojos. Hay un video por ahí que una vez me mandaron que el Señor se pone unos anteojos y eran espirituales. Es como un pequeño movie, ¿no? Y empieza a ver, pero con esos ojos espirituales, con esos anteojos, se los saca y ve personas contentas sirviéndole un café, pero cuando se los pone
ve toda la tristeza que hay en esa mujer. Y empieza a ponerle palabras a esos anteojos diciendo, tiene una depresión severa. El otro diciendo, está pensando en quitarse la vida. Y uno lo ve contento y lo ve alegre, pero con esa visión podía ver el alma de las personas, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso, ¿no? Cuando vi, si tuviéramos unos anteojos especiales que nos dé el Señor para ver internamente, tú verías gente que está trabajando en donde trabajas y que tú dices, qué feliz que se ve esa persona, qué contenta, pero verías la condición espiritual que hay ahí, que no es la misma. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser, pastor? Mi vecino llegó hace poquito y ya está prosperando. Y yo que estoy hace tiempo y no prospero, y él se compró un auto nuevo y yo no me puedo comprar nada. Y empezamos a compararnos, ¿ve? Pero aquel por ahí no tiene al Señor, no está haciendo las cosas bien. Me acuerdo que hace unos meses atrás me escribió alguien diciendo, siempre hice las cosas bien, diciendo, pero una de mis hijas, dijo, quedó embarazada. Y claro, nosotros amamos la vida y la quisimos tener y fuimos el hazmerreír de todo. Pastor, por favor, ore por mí, ¿no? Me escriben, ore por nosotros, porque parece que nosotros quisiendo hacer las cosas bien. Y yo le escribí un mensaje, ¿sabes qué le puse? Qué bueno que aceptaron la vida, ¿no? Y aunque tú tengas que pasar por esto, no significa que seas mejor ni peor. Pero tú no sabes si tus vecinos o los que se ríen, le dije, por ahí hicieron otras cosas que no debieran hacer. Y parece que está todo bien. Pero no está todo bien. Tú optaste por la vida y Dios te va a bendecir. Y tienes que pasar por eso, le dije. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Pero digo, fue un refrigerio, ¿no? Porque los cristianos no somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas, ¿no?, lo mejor que podemos. Pero los otros, por ahí ves que dice, ¿y a qué no le pasó eso? No sabes si no le pasó eso. No te compares con alguien que no tiene al Señor. Más bien, compárate con la palabra de Dios, que es tu espejo. Eso es donde tenemos que mirarnos, en esta palabra que es la palabra del Señor. Reinas porque has sido resucitado en Cristo. Reinas con Él. Y Dios te sentó, dice ahí el versículo, en lugares celestiales juntamente con Cristo. El hecho de reinar nos habla de poseer, de conquistar, de tomar, de alcanzar, de asirse, de eso que queremos asirnos. Amén. Del Señor nos queremos asir, ¿no? Nos habla de que tenemos autoridad para orar, para procesar las cosas que tenemos que procesar en la presencia del Señor. Nos habla de que tenemos esa autoridad para orar y para echar fuera, dice la palabra del Señor, para orar con autoridad. Por eso, si reinas, tienes autoridad para orar y para reprender todo lo que te está pasando quizás en tu casa. O todo lo que estás haciendo para abajo, que dices, cada vez estoy peor. Bueno, toma autoridad en el nombre de Jesús en este día. Porque el cristiano, dice la palabra de Dios, que va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Claro que tenemos necesidades y pasamos por momentos difíciles. Pero no siempre es así, ¿no? No siempre es guerra, no es todo guerra espiritual, no es todo que todo cuesta arriba. Tome autoridad en el nombre de Jesús. Porque usted está reinando justamente con Cristo. Esto nos dice la palabra de Dios. Y al tener autoridad, resucitas todas aquellas cosas que estaban muertas. Resucitas. Romanos capítulo 5, versículo 17, nos dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue? Adán, ¿no? La transgresión de uno solo. O sea, uno estaba perfecto, Dios lo creó perfecto. Y por la transgresión de él, ¿qué pasó? Se hizo un abanico así de ¿qué? De maldad, de muerte. Mire, vuelvo de nuevo. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, miren quién reinó. Mire quién reinó a través de la transgresión de Adán, la muerte. Y por esto dice, pero pastor, yo no elegí pecar. No es culpa mía. Sí, yo sé, no es culpa mía tampoco. Yo no elegí nacer así con tendencia al pecado. Pero por la transgresión de uno, yo tenía un pastor ahí, Daniel, que está con el Señor ahora, Daniel Perotti, ¿te acuerdas? Que nos decía a los jóvenes, ¿y ustedes qué harían lo primero que vayan al cielo? ¿Qué es lo que harían? No, y nosotros éramos espirituales, ¿vio? Éramos jóvenes, estábamos recién empezando. Y le decíamos, vamos a correr y abrazar a nuestro Señor y a llorar con Él y a correr. Y él dijo, no, yo lo primero que voy a hacer es ir a agarrar a Adán, dijo.
Así nos dijo. Ir a agarrarlo a aquel, dice, y vamos a hacer un par. Vamos, hermano, dijo, vos venís conmigo, le dijo. Él trataba de, ¿vio? Y lo vamos a agarrar y le vamos a, dice, nos va a conocer ese Adán. No, pastor, le decíamos, no creo que hagas eso. Cuando cierres los ojos de aquí y abras los ojos espirituales, vas a correr a ver a tu Señor. Amén. Eso va a estar tremendo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más, reinarán en vida, aquí donde estamos nosotros en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Mira, ese versículo es para una serie, hermano. Tiene un contenido impresionante. Amén, ¿me sigue? Si por la transgresión de uno reinó la muerte, entonces por uno destruyó la muerte. Así que nosotros, hermanos, no morimos. Sí, a este cuerpo va a volver a la tierra. Pero el creyente no muere, sino que va con el Señor. Y no solo en la muerte que nos espera después de la vida después de la vida, le diría yo, ¿no? Sino que dice aquí en vida, reinarán aquí. O sea, tenemos que también aquí tomar autoridad. Aquí también reinamos. Amén. Por la abundancia de la gracia. ¿Sabe que esa palabra reinarán en vida, esa frase reinarán en vida, viene de la palabra en griego basileuo, que significa soberanía, poder y dominio espiritual? Es el que reina, el que tiene un imperio, o sea, nuestro Señor. Es el imperio de la gracia. Y en la gracia hay poder. Ahora vamos a ver que hay poder en la gracia de Dios. En Cristo recibimos vida, ¿pero para qué? Para reinar. Para reinar con Él, para tomar autoridad, para tomar posiciones, para tomar lugar en el Señor. Tiene que ver con una posición que el Señor nos dio. Entonces, si reinamos, pastor, ¿cómo puede ser que todavía hay personas que viven en derrota? ¿Cómo hay cristianos que todavía viven derrotados, que nunca les alcanza, que nunca nos alcanza? Vio que faltan 10 centavitos para el peso, ¿no? Siempre falta un centavito para... No, pero siempre hay algo. Es que tienes que comprender algo, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Si Cristo derrotó el pecado en la cruz, ahora no es que derrotó el pecado y quitó el pecado para que tú ahora vivas una vida tranquila y no tengas que orar, no tengas que congregar, no tengas que hacer nada. No, el Señor es sabio, ¿no? El Señor todavía nos pone en situaciones, permite situaciones, y el Señor todavía deja que nosotros tengamos que orar y tengamos que buscar y tengamos que clamar y tengamos que romper cosas, ¿no? En oración, y tengamos que congregar y buscar al Señor, porque si no, no lo buscaríamos. Si Él hubiera ya quitado todo, entonces no habría que hacer nada, ¿vio? Así nos volveríamos, ¿no? Quizás algunos dirían, yo no tengo por qué congregarme si Él ya quitó el pecado completamente. No tengo más tentaciones, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar a mi Padre si no tengo más tentaciones? Pero no es así. Él quitó, Él rompió eso, pero nosotros tenemos que seguir buscándole a Él, tenemos que seguir amándole a Él, tenemos que seguir escudriñando la palabra, tenemos que seguir creciendo. Amén. El pecado no tiene dominio sobre nosotros a menos que nosotros le demos ese dominio, le demos esa autoridad. Abramos esas puertas que a veces abrimos, ¿no? A escondidas. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, Romanos 6, 1 al 4 nos dice, ¿qué pues diremos? Mire esto, presta atención. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. En ninguna manera, de ninguna forma, dijo. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Si hemos muerto, dice, a practicar eso. Hemos dejado de practicarlo deliberadamente. ¿Cómo vamos a volver de nuevo a vivir para él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, cuando usted se bautizó, ¿cuántos se bautizaron? Los que no se bautizaron tienen que prestar atención en esto. Cuando uno se bautiza, lo que está diciéndole ahí al Señor es, dejo en esa agua, por así decirlo, renuncio a mi vida sin Cristo, que era antes, en mi ignorancia. Renuncio a ese hago lo que quiero de mi vida, ¿vio? A ese vacío en el cual vivíamos.
Entonces, ahí estamos sepultando al viejo hombre, a la vieja mujer, al viejo hombre. Estamos sepultándolo figuradamente y espiritualmente para salir del agua a una vida nueva. Y Él nos resucitó, dice aquí, a través del bautismo. O sea que cuando te bautizaste no es solamente que te dijeron, usted se tiene que bautizar y tú no tuviste opción. Mirá que hay gente que le obligaron a bautizarse. Se tiene que bautizar de nuevo, ¿no? Porque o cuando a uno le tiraron agüita. Se puede arrepentir un niño de eso, un bebé. ¿Cómo se arrepiente? Pero el bautismo es por arrepentimiento. Y no tenemos nada contra ninguna religión, simplemente es lo que dice la palabra de Dios. Es sumergirse, dice la palabra de Dios, por eso es bautizo. Y salir, como hizo nuestro Señor, salió, ¿sí? Y empezó ahí su ministerio. Y ahí el Señor se escuchó la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Cuántos han sido bautizados? Levante la mano. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también resucitemos para una vida nueva. Hermanos, la gracia es resucitar para una vida nueva. Si tú te bautizaste y saliste de ahí para una vida nueva en el Señor, pero quieres vivir todavía bajo la ley, es imposible. La ley y la gracia están en enemistad. Por eso lo vemos ahí en Isaac y Ismael, ¿no? Chocan, ¿no? Esos dos. El secreto para reinar en Cristo no depende de nosotros. No es nuestro mérito, no es por mérito propio, sino es la obra de Cristo en la cruz, en nosotros. Esa sería una frase mía. Y para esto necesitamos recibir la abundancia de la gracia. En la gracia hay abundancia, amén. El problema es que queremos vivir en la gracia por mérito propio. Y ahí es donde el cristiano falla. Ahí es donde fallamos. Queremos vivir bajo la gracia, pero con mérito propio, con mérito nuestro. Nosotros tenemos que hacer algo, pastor, para alcanzar. Para que Dios me ame, tengo que hacer algo. Para que Dios me bendiga, mire esto. Para que Dios me bendiga, tengo que hacer algo. ¿De dónde traemos eso? De la religión, ¿no? De las religiones. Para que el favor de Dios esté sobre mí, pastor, algo tengo que hacer. ¿Y qué puedes hacer para que el favor de Dios esté sobre ti? No puedes hacer nada. Solamente la gracia puede hacer eso. El creyente cree que para vivir, para que Dios le bendiga, necesita merecer, ganárselo, obtenerlo mediante sus propios esfuerzos. Por eso, ¿qué dicen muchos? Pero vieja, acordate que ayer fuimos a la misa, no vamos a ir de nuevo hoy. Ya fuimos ayer, ya cumplimos. Lo hacen sin querer. Nosotros también lo hacíamos. O nosotros lo hacemos, perdón. Bueno, no es para ustedes esto, para los que están mirando por internet. Es que yo fui y cumplí. Pastor, yo ya vine el miércoles, no voy a venir el domingo ahora. Ya cumplí. Bueno, pero no es así. Nosotros no es que decimos, yo ya fui ahí, entonces no voy a ir de nuevo. O este mes ya fui 3 veces, ya está, mucho para mí. No es por lo que hago. No es porque cumplo. Dios en el Antiguo Testamento le decía, si van a hacer un sacrificio no lo hagan para cumplir de esa forma, porque Dios los detesta esos sacrificios, le dijo. Mire qué fuerte, ¿no? Ahí en Isaías. Más bien es del corazón el sacrificio. Si se van a circuncidar, le dijo, hágalo del corazón, porque ya era algo para cumplir con Dios. Pero no estaba el corazón ahí. Usted me sigue, ¿no? En la gracia está el corazón. El hombre cree que las bendiciones de Dios están basadas en sus buenas obras. Es que yo soy bueno, no maté a nadie, no hice nada malo, no cometí ningún delito. En estos años, pastor, en estos 20 años, ni un ticket de auto tuve, me dijo uno una vez. Bueno, porque no te agarraron, porque andás rápido a veces, Hay una calcomanía en mi país que dice, si vas a ir rápido, el Espíritu Santo se va a bajar del auto. Así que no andes rápido. Me gustó esa, una vez lo vi de un hermano allá. Nos pasa así, nos sucede así, ¿no? Es que justamente depende mucho de ¿qué? De estos logros que queremos hacer. Entonces, queremos vivir el Evangelio basándonos en un sistema de logros, de méritos.
Se nos ha enseñado a hacer y hacer. Para hacer tenemos que hacer. Se nos ha enseñado eso. Y aún en muchas congregaciones se enseña el hacer. Eso es ley, hermanos. La ley decía, tienes que hacer esto para que Dios haga esto. Si desobedeces en esto, entonces Dios ahí de Deuteronomio 28, tiene mucho de realidad, pero tiene que ver mucho con la ley. Y nosotros lo predicamos porque el concepto está bueno, es de Dios. Pero si desobedecieres, y venimos con ese concepto y lo incorporamos en todo. Es verdad que si desobedecieres pasaría tal cosa, pero lo encapsulamos en una ley nosotros, ¿vio? Y pensamos entonces que depende de nosotros solamente. Y ahí le estamos corriendo de lugar a la gracia de Dios, que es la que te empodera, la que te cambia, la que te transforma. ¿Usted entiende a dónde voy? Se nos enseñó entonces a hacer. Pero la gracia, ¿sabes qué te dice? Está hecho. Consumado es, dijo el Señor. Es la gracia. La gracia te dice, ya está hecho, está consumado. Ahora tienes que vivir en esa vida nueva. Debemos aprender a depender de esta gracia porque no dependemos. No hemos aprendido todavía a depender de esta gracia. No sé por qué queremos obtener el favor de Dios y la bendición de Dios por estos méritos. Tenemos mucha religiosidad todavía, aún en nuestras mentes, aún cuando nos acercamos al Señor o cuando hay un llamado, a veces nos acercamos al Señor. Yo escuchaba el otro día un compañero mío del instituto que hizo un llamado adelante y los miró y les dijo, no procesen esto que Dios está haciendo, no lo procesen por esas mentes que a veces nuestra mente que dice, pero en Deuteronomio capítulo 8, versículo 32, y estamos así. El hermano predicó tal cosa, estamos diciendo no, pero Isaías capítulo 44, está bien, pero ¿sabe qué? No lo pase por su religión lo que debo hacer, páselo por la palabra. Porque si lo pasa por la religión, va a decir esto no es de Dios, ¿no? Y así los fariseos no se dieron cuenta que estaba Jesús. No se dieron cuenta. Los que debían de darse cuenta resistieron a la gracia y condenaron la gracia de Dios. Cuidado cómo lo procesamos. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre a tiempo. Por eso lo que muchas veces nos sucede es que nunca llegamos a sentirnos bien con Dios. Mira este punto. ¿No te pasa que a veces dices, está bueno, pero no me siento bien todavía con Dios? Es como que no califico, pastor, todavía. No sé qué es. Está buena la palabra, está buena la enseñanza, pero siento que no llego a sentirme bien con Dios. Como que nunca alcanza. Una vez estábamos predicándole a alguien que estaba apartado del Señor. ¿Y sabe qué nos respondió al final de todo? Sabía que Dios lo estaba llamando. Y yo lo noté aquí porque él nos dijo, voy a esperar a sentirme mejor para ir a la iglesia, pastor. Quiero ir, pero voy a esperar a sentirme mejor. Entonces yo le dije, el único lugar donde te vas a sentir mejor, ¿sabes dónde es? En la iglesia. No conozco a nadie que se aleje y se sienta mejor y un día vuelva. Al contrario, uno se va apagando, uno se va enfriando. Pero cuando te acercas, te empiezas a sentir mejor contigo mismo. Entonces ese es un engaño que a veces tenemos, ¿sí? Otros dijeron, sé que me tengo que bautizar, pero no estoy en la santidad en que quiero estar para bautizarme. No llegué al nivel que tengo que llegar. Bueno, si es así, nunca va a llegar. Porque no dice la Biblia que usted tiene que estar a un nivel alto de santidad para bautizarse. Dice que usted tiene que estar decidido a vivir esa vida nueva. No habla el bautismo de una obra terminada, sino del comienzo de una obra nueva. Amén. Pero mire lo que decimos a veces, ¿no? Entonces queremos servir al Señor. Las hermanas dicen, hermanos, hay ministerios, hay lugares que ocupar. Y uno que dice, sí, pero no soy digno de servir a Dios. No soy digno, no me siento digno. Me siento sucio para servir a Dios, pastor. Entonces eso es porque no hemos encontrado la gracia de Dios.
La gracia, como dijimos, es un don inmerecido. No lo puedes merecer. Es más, no lo mereces, dijimos, ¿no? No lo merecemos, pero Dios nos lo dio. Porque es un regalo. Por eso, deja de hacer y empieza a recibir y a vivir y a recibir lo que el Señor ha hecho. Hermanos, a ver si me entienden. La gracia es recibir lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ya lo hizo. Ya lo hizo en la cruz. Usted tiene que empezar a vivir lo que Cristo ya hizo en esa cruz. No añadir lo que Él le falta, porque no le falta hacer nada. La obra fue completa y fue perfecta. No hay nada más que hacer. Yo conozco muchos cristianos que están alejados del Señor. Muchos que están alejados. Muchos dicen, es como que dicen, la cruz, el Evangelio no es para mí. No, no es que no es para ti. No aprendiste a vivir en la gracia. No conociste la gracia. Me acuerdo de hablarle a uno hace mucho tiempo atrás y decirle, ¿qué vas a esperar otro Mesías? Que venga. Ya vino. No esperes otro, no hay otro. Jesús ya vino y fue perfecto en esa obra. Tienes que conocer la gracia de Dios. Tienes que recibir la gracia del Señor. No procesada a través de tu ley, porque a través de tu ley no sirve. Sino a través de lo que es la gracia en nosotros. Amén. Completa como es. La gracia es mejor que la ley, es mucho mejor. Acuérdese lo que predicamos hace un domingo atrás, 2 domingos atrás. A través de la ley, ¿qué pasó? Dios había puesto un perímetro, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Dile al pueblo que no se acerque, que respeten el perímetro. Eso bajo la ley había un término. Mantengan distancia hacia el Señor, no hacer que los consuma la presencia de Dios. No había ninguna invitación a acercarse bajo la ley. Solo Moisés podía acercarse. Éxodo 19:21. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites. Wow, ¿no? Para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Bajo la ley había un perímetro, pero en Cristo Él pagó con su propio cuerpo y su propia sangre esa división, dijimos, ¿no? Que había entre Dios y los hombres a través del pecado del hombre. Ahora la gracia, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La gracia que te dice, ven a mí, no tengas miedo, porque la gracia te está invitando a venir, no te está poniendo un límite, no te está diciendo no traspases, no te está diciendo no te acerques. Cristo te está diciendo, acércate a mí, vengan a mí. Por eso, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, dijimos, ¿no? Acerquémonos. La gracia te dice, acércate. Porque no depende de ti, ni de tu oración, ni de tus méritos, sino de la gracia en ti. La gracia en ti te levanta, te empodera. La gracia te perdona, la gracia te restaura y la gracia te sana. Y no es algo que tú puedas, lo único que te queda a ti es entregarte de todo corazón, nada más. Bueno, nosotros no solo queremos entregarnos, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Para merecerlo. Quizás algunos venimos de una familia donde nuestros padres todo el tiempo tuvimos que merecer el amor de nuestros padres. No sé, se me ocurre ahora. No es mi caso, pero digo, quizás venimos de una crianza donde tú trataste de enamorar a tu mamá, en algún sentido trataste de enamorar a tu papá como padre, ¿no? Digo, y como madre. Trataste de que te digan qué lindo que estudiás, qué bueno, qué lindo que jugás al fútbol. Quizás veníamos mendigando todo el tiempo eso y no lo daban, porque no tenían eso para darnos, simplemente. Entonces, ahora en Dios, ¿qué hacemos? Lo mismo. Tratamos de merecernos que Dios nos ame y que Dios nos respete o que Dios nos acepte, mejor dicho. Wow, cuidado con eso. Bajo la gracia puedes entrar, pero bajo la ley el sacerdote debía ofrecer cada año un sacrificio. Dijimos, debía limpiarse, ponerse a cuenta, rociar con sangre. Era todo un procedimiento allí religioso también, ¿no? Pero bajo la gracia hubo un sacerdote santo que se ofreció una vez y para siempre. Hermanos, la gracia es mejor, porque bajo la ley cada año debía hacerlo, pero bajo la gracia solamente uno, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 12 al 14.
Una ofrenda sola, dice, y para siempre te hizo perfecto a ti. ¿Sabe cómo Dios te ve? Perfecto. Es como Dios te ve. ¿Por qué Jesús eligió apóstoles como los que eligió? Ahí estaban los Boanerges, los hijos del trueno, y estaba Pedro, y estaba Judas. ¿Usted hubiera elegido a Judas y le hubiera dado la bolsa de las ofrendas a Judas? Levante la mano, ¿quién le hubiera dado a Judas a la economía de su congregación? No. Y los Boanerges, estos hijos del trueno que querían, ahí están, mire la ley. Señor, ¿querés que hagamos descender fuego como Elías y los consuma a todos? ¡Wow! ¿No? Qué lindo, ¿no? La ley. Sí, bajo la ley descendió fuego, pero bajo la gracia no era así, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué espíritu sois ustedes? Es el espíritu de la ley. Del espíritu de la ley, del juicio. ¿De qué espíritu sois? Yo vine a salvar, dijo el Señor, no a condenar. Ahora, ¿por qué Jesús eligió a 12 personas así? Pudiendo elegir, sorry que le diga esto, mejores apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque no los miró el Señor por lo que eran. Mira lo que te voy a decir. No los miró por lo que eran, sino por lo que iban a hacer cuando esa gracia impacte sus vidas. Si no, no hubiera elegido a nadie el Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no por un poquito, sino para siempre, a los santificados. Ustedes son los santificados. La iglesia del Señor son los santificados. No porque tú te puedas santificar por ti mismo, tú no puedes hacer nada para santificarte, pero la gracia te santifica. La gracia te santifica. Y ahora lo vamos a ver. Bajo la ley que decían, haz esto y vivirás. Haz esto, cumple la ley, cumple para que vivas. Cumple para que vivas. Y estaban muertos. Bajo la gracia, ¿qué dijo el Señor? Consumado es. Y porque está consumado, entonces yo hago cosas. Mire la diferencia. Yo no hago cosas para que Dios me ame. No hago cosas para poder vivir, para tener vida eterna. No, por cuanto tengo vida eterna en Cristo Jesús, entonces predico la palabra de Dios. Entonces ayudo a las personas. Entonces oro por los enfermos. Lo hago como una consecuencia de que la gracia está sobre mi vida y sobre tu vida. Pero no me puedo ganar nada de parte de Dios. Ya me lo gané en Cristo Jesús. Ya lo recibí en Cristo Jesús. ¿Qué decía la ley? ¿Qué exigía la ley? Exigía santidad. ¿Qué les dijo ahí? Santifíquense. Sed santos, ¿no dice así? En el Antiguo Testamento. Sed santos, santifíquense, porque Dios hará maravillas. Y el pueblo de Israel trataba de santificarse, trataba de hacer cosas, hacer. Bajo la ley había que hacer. Sed santos. Pero bajo la gracia no te exige el Señor sed. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Y sabe la obra de Cristo que hizo? El Señor te santifica, Él te santifica. La gracia te da santidad para vivir una vida distinta. Por eso, bástate en mi gracia, ¿no dijo así el Señor? A Pablo, ahora vamos a ir ahí. Bástate en mi gracia. ¿Sabe qué se traduce ahí? Bástate en el poder que hay en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Para ser recto delante de Dios, Él nos da santidad a nosotros, nos santifica a Él. Cristo es la gracia, Él nos santifica para una vida nueva. Por eso nos acercamos constantemente también, para que Él nos santifique, no para nosotros santificarnos, para que Él nos santifique a nosotros. Amén. Bajo la ley, ¿qué pasaba con el leproso? Esto es tremendo. Debía salir a las afueras de la ciudad. ¿Qué hacían? Tú eres leproso, muéstrate al sacerdote. Y el sacerdote que decía, ni se acerquen, vayan a las afueras. Los sacaban de ahí, los echaban. La ley los expulsaba. Y si ellos tocaban a alguien, los hacía leprosos a los demás. No podían tocar a nadie. Y si los tocaban, tenían que limpiarse. Y había unos limpiamientos ahí, cosas. ¡Ay, me había tocado un leproso! ¿Qué pasa bajo la gracia? Señor,
Si quieres, límpiame, le dijo el leproso. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús lo podía limpiar, pero había que ver si él quería. Si quieres, Señor, límpiame. Y Jesús le dijo, quiero. ¿Y qué hizo? Tocó a un leproso. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Bajo la ley no se puede hacer eso. Imagínense, rasgaron los vestidos los fariseos. ¡Pecado! Hay que apedrearlo. Tocó un leproso. Y bueno, gracias a Dios que tocó un leproso. Acá hay un leproso tocado, ¿vio? Acá está el leproso que tocó el Señor un día. Menos mal que me tocó el Señor, porque tenía otra lepra. No en la piel, sino en el corazón. Bajo la gracia Jesús los toca y los sana. La gracia los acerca, los restaura. No los mandó Jesús afuera del campamento. Le dijo, vengan. Y cuando los sanó los mandó al sacerdote, claro, porque había que cumplir con eso, pero ya los había limpiado. ¿Y sabe qué? ¿Para qué los mandó el Señor? No para cumplir con la ley, sino para ver quién volvía a agradecerle. Eran 10 y ¿cuántos volvieron? Mire qué agradecidos que somos a la gracia del Señor. Bajo la ley el leproso podía ser impuro tocando al puro. O sea, bajo la ley el impuro, el leproso, podía ser impuro al puro, que era Jesús, tocándolo nada más. Fíjese esto. Pero bajo la gracia Jesús hace que el impuro sea puro. Bajo la gracia Jesús hace que el impuro sea puro. Bajo la gracia, no bajo la ley. Yo me acuerdo que una vez vino de esos famosos, te vas a acordar del nombre, uno de esos famosos multitudinarios predicadores de estos tiempos, ¿vio? Millones y miles que lo siguen. Y entonces pidió que lo trasladen no sé cuántos carros de policía y motos. Y entonces el encargado de la policía dijo, ni siquiera un presidente nos pidieron tantas motos. Hay un protocolo para presidente. Cuando vino Bush dijeron, había 6 motos y 4 autos de policía, pero este pedía como 12 motos y no sé cuánto, ¿vio? Porque venía el ungido de Dios. Y pidió que cuando entre, los sugieres que estaban le tenían que dar la espalda, no lo podían mirar, porque él venía con la unción de Dios. Y uno de mis amigos, vio que yo tengo ese tipo de amigos. Eso pasó donde me congregaba yo. Uno de mis amigos, que es esos medios rebeldes, se dio vuelta para saludarlo. Sí, ¿te acuerdas? Porque no le dijeron a él que viste a él era así. ¿Te acordás quién es, no? Bueno. Se dio vuelta y le dijo, pastor, Dios le bendiga. Y fue una mirada así, salieron láseres de ahí. No podés mirar al ungido de Dios, porque si no nos dice no voy a poder predicar como tengo que predicar. Y como había un pasadizo secreto, había un pasadizo en el usted no diga nada, pero había un pasadizo. Entonces cuando uno bajaba así, se metía en una puerta y salía allá adelante para no tocar a nadie. A veces le gustó al que vino porque dijo, qué bueno, yo voy a usar el pasadizo para no tocar a la gente inmunda. Hermano, si vendría Jesús, hermano, si realmente vendría Jesús a nuestras congregaciones, ¿no? ¡Wow! Necesitamos que Él venga. Porque Él se acercó y tocó, hermanos, Él estuvo con la gente, ¿no? Si hay algo que tenemos que tener todos es un olor a oveja. ¿Vio el olor a oveja? Es que está con la oveja. El que está con la oveja tiene olor a oveja, ese es el pastor. El que está con la oveja, el que tiene olor, porque está ahí charlando, está ahí. Si le saludan o le preguntan algo, no se esconde, no anda, no tiene ningún pasadizo secreto o no se puede mirar. Eso es la ley. Bajo la ley hay un estatus. Pero bajo la gracia, ¿sabe cuál es el estatus? Que el que está en liderazgo, esto me gusta de la gracia, gloria a Dios. El que está en la gracia, el que está por autoridad, está para servir. Está acá abajo, en servicio. Claro que tiene que ser respetado y está en autoridad, por supuesto, porque se rige todo en autoridad, ¿no? Si con los militares así, cuanto más en Cristo. Pero para servir a los demás. Jesús no tomó la toalla y ¿qué hizo?
Le lavó los pies a los discípulos. Jesús le lavó los pies, hermano, sí. El Hijo de Dios, que no tuvo lugar donde nacer. Porque eso es la gracia. La gracia te da autoridad y poder, pero para servir a los demás. Ese es el fin. La mujer que tuvo allí el flujo de sangre que hacía 12 años, nos dice ahí la palabra del Señor, ¿no? Lucas capítulo 8. Pero bajo la ley, si una mujer tenía eso, era impura. Y si se sentaba en una silla, sabe que nadie se podía sentar ahí porque el que se sentaba era impuro también. Y si se acostaba en una cama y después alguien se acostaba en esa cama, la cama era impura. Y si tocaba un mueble, el que tocase ese mueble, era así, hermano. El que tocase ese mueble también lo hacía impuro, eso está en Levítico. Entonces había que hacer una serie de lavamientos y era si tocaba eso era impuro hasta la noche y recién mañana. Y si tocaba a un hijo, no podía tocar a un hijo, no podía tocar al esposo. Tenía que usar cubiertos donde nadie podía tocar esos cubiertos. Mire lo que era. Ahora, usted entiende bajo este concepto y bajo esta enseñanza que se le daba en el Antiguo Testamento. Esa mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años, no dice la palabra de Dios que había gastado todo, que estaba aislada, pero ¿sabe qué pasó? La gracia iba caminando por ahí. La gracia iba caminando por ahí, todos lo tocaban al Señor y todos leprosos, todo era eso ahí, no sabe lo que era. Señor, Hijo de David, y ahí lo apretaban y al Señor lo empujaban. Pero una mujer dijo, aunque tenga que morir apedreada, prefiero morir apedreada, pero me voy a acercar al Señor, quizás Él me pueda sanar. Y esa mujer, me contaron que lo enseñaste, Lilian, y que hiciste lo de la mujer, eso me voló la cabeza, eso, cuando me contaron, porque hiciste como como la mujer que hubiera querido estar ahí, ¿no sabes? Pero como era una reunión de mujeres, me tenía que ver una peluca para ahí. Quería ver eso, porque eso me hubiera quedado en la mente toda la vida, así, arrastrada, ¿no? Tratando de tocar, ¿qué? El borde de su manto. Y dijo, si tan solo tocar el borde, aunque tenga que morir en el intento, y aunque me maten ahí o me apedreen, o aunque yo lo haga inmundo, no importa, pero algo tengo que hacer, dijo esa mujer. No puedo estar más así, no puedo tocar a mis hijos, no puedo estar con mi esposo, dijo esa mujer. La gracia, ¿sabe qué hizo? Que esa mujer, ¿sabe? Tanto lo estaban tocando al Señor, pero solamente lo tocaban. Pero esta mujer lo tocó de una forma distinta. Tocó, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto y me pueda sanar el Señor. Y tocó el borde y dijo, wow, ahora sí estoy lista para morir. Me van a echar de acá, van a salir todos corriendo. Voy a ser inmundo hasta el suelo, voy a ser inmundo, dijo la mujer, bajo la ley. Sin embargo, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Vio cuando usted está en el medio de una multitud y todo el mundo lo está tocando y alguien dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos que le dijeron, Señor, ¿cómo quién te ha tocado? Ellos estaban tratando, ¿vio? Como esos que estaban tratando, no se acerquen, ¿no? Tratando de que él camine y lo sugieres ahí, tratando de que no lo toquen. Ya tenían los músculos, pienso yo, dolidos. ¿Vio? Cuando alguien está todo el tiempo, córranse, lo van a aplastar al Señor. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Wow, ¿no? Pues lo había tocado alguien distinto, de una forma distinta. Lo tocó con fe, con esperanza. Y el Señor dijo, alguien me tocó, pero de una forma distinta. Y cuando se corrieron ahí, estaba la mujer en el suelo, hermanos. Y la mujer en el suelo dijo, llegó mi fin. Bajo la ley estoy para el otro lado. Encima ahora toqué al Señor y Él ahora se va a tener que limpiar, va a ser hasta la noche, va a ser inmundo, como era siempre. Pero Él le dijo, no, queda tranquila, no es así. Porque ahora la ley te sana. La ley no, la gracia te sana. La gracia largó algo ahí, un poder. Entonces mira, el Señor nos quiere sanar, el Señor nos quiere liberar, el Señor quiere que vivamos esa vida nueva que tiene
para nosotros. La gracia no la condenó. Y quiero terminar con esto. Resulta que había unos fariseos y unos saduceos que andaban espiando un día. ¿Sabe qué andaban espiando? Andaban espiando a una mujer que se la encontró en el mismo acto de adulterio. ¿Y qué andaban haciendo espiando ahí? Ah, no, ellos eran los fariseos, controlando, ¿vio? Ellos no tenían pecado, ¿no? Pero andaban ahí y Señor, la hemos encontrado en el mismo acto. Si el Señor le tenía que haber hablado, le hubiera dicho, ¿y ustedes que andaban, desgraciados, qué andaban haciendo ahí? Pero no le dijo eso, ¿vio? Esperó, porque uno a veces como pastor quiere... Pero el Señor ¿sabe qué hizo el Señor? Esto te va a gustar. Esto le va a gustar. Dice la Biblia que con el dedo, estaba escribiendo. El dedo de Dios. Ay. Cuidado, hermano, porque no va a ser cosa cuando uno va delante del Señor que lo encontremos con el dedo escribiendo. Y dice que estaba escribiendo, eso usted lo puede encontrar allí en Juan capítulo 8. Y fueron y se la tiraron ahí, porque lo buscaban a él como si fuera un animal, ¿no? La tiraron ahí. Señor, encontramos a esta mujer en el mismo acto. Dice, y la ley de Moisés, mire, y la ley, ¿qué nos dice? Que hay que apedrearla. Pero el problema no era con la mujer, el problema era con Jesús, ¿vio? Con la gracia era el problema, no con el pecado de la mujer. Sino que lo estaban buscando para tentar, ¿qué? A la gracia. ¿Y tú qué nos dices? Ahí está. ¿Y tú qué nos dices, Señor? Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. ¿Y qué hizo el Señor? Siguió escribiendo en tierra con el dedo. Siempre pensé y dije, ¿qué habrá escrito el Señor ahí? ¿Qué habrá escrito ahí? Y esa mujer estaba allí pensando, llegó mi momento, llegó mi turno de morir. Mire, agarraban hasta las piedras más pesadas, ¿no? Y ahí había de mayores a menores, de hombres grandes a menores. Y Jesús les dijo, el primero de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues ya estaban listos, ¿eh? Sí. Estaban listos con piedra. Ya vinieron con piedra y todo de ahí. Y dice la palabra de Dios que desde el mayor, ¿sabe qué es desde el mayor? Desde los mayores pecados. Porque los mayores son los que más pecado tenían. Los fariseos y los saduceos, doctores de la ley. Desde los mayores hasta los menores se fueron. Pero se habrán ido, ¿vio cuando usted le pasó de que usted le dijo algo y se va y tira la piedra y ¡pah! O cierra la puerta fuerte y le está diciendo a usted que estoy enojado. Me voy, pero ¡pah! Cerró la puerta uno, el otro tiró las piedras, el otro tiró contra un lugar para hacer ruido, ¿vio? Para hacer ruido, para que vea que no le gustó lo que le dijeron. ¿Y Jesús qué hizo? Levantó la mirada y dijo, ¿dónde están los que te condenan? No, Señor, no hay nadie. Pues ni yo te condeno, dijo el Señor. Pudiendo condenarlo, pudiendo Jesús condenarla, le dijo, ni yo te condeno, pero vete. ¿Y qué le dijo? Y no lo hagas más. O sea, esto que hiciste ahí adentro es verdad. ¿Qué le dijo? No lo hagas más. La gracia te perdona, pero también la gracia te dice no hagas estas cosas. Ojo, la gracia no es haz lo que quieras, como hoy se predica, ¿no? En muchos lados. Haga lo que quiera, total, usted vive bajo la gracia. ¿Qué leímos recién? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Dijo Pablo, de ninguna manera. Eso no es la gracia. Eso es el abuso de la gracia. La gracia te perdona, pero te dice, no lo hagas más, tengo un plan, tengo una posición, tú tienes que reinar con Cristo, fuiste llamado a reinar con Cristo.